Bienvenida al podcast de Y Seguimos, el lugar donde no solo vas a poder aprender todo lo relacionado con la literatura castellana, tanto a nivel de la ESO como de bachillerato, sino también el sitio donde vamos a hablar sobre literatura en general, porque sobre todo lo que nos gusta es leer, escribir y, por supuesto, poder charlar sobre todo ello contigo. Hoy hablaremos sobre El Lazarillo de Tormes, una novela que cuando se publicó rompió todos los moldes de la literatura de la época. Pero antes déjame decirte cómo está estructurado el podcast de hoy para que tengas una idea de lo que viene de aquí en adelante. El primer punto de hoy trata sobre distintas ediciones que podemos manejar a la hora de leer no solamente El Lazarillo de Tormes, sino cualquier texto clásico. Después hablaremos sobre el marco histórico literario en el cual se puede incluir la novela del Lazarillo de Tormes. El tercer punto trataremos sobre los aspectos novedosos de la obra y finalmente realizaremos una batería de preguntas cuyas respuestas nos permitirán hacernos una idea general de lo que es el Lazarillo de Tormes y de lo que significa en el conjunto de la literatura española. Así que dicho esto, empezamos hablando sobre las ediciones. Pues ¿por qué son tan importantes para mí tanto las editoriales como las ediciones que manejo? Pues por motivos como este, ¿no? Yo ahora mismo estoy manejando una edición de la editorial Espasa para leer al Lazarillo de Tormes que contiene un prefacio escrito por Gregorio Marañón y una introducción de Víctor García de la Concha, ni más ni menos. Dos grandes personalidades del mundo de la cultura del siglo XX. Muy bien, pues si yo leo este prefacio y esta introducción, me voy a poner en contexto, voy a saber o intuir lo que va a venir y el texto del Lazarillo de Tormes se me va a presentar de una manera mucho más clara y evidente que si yo no tuviera ningún tipo de referencia previa a la lectura de este texto. Este prefacio y esta introducción me van a dar muchas claves y muchas pistas para entender correctamente la obra y por ello me voy a enriquecer. Es interesante por este motivo. Me gustaría que lo acabaras de entender, lo que acabo de decir, gracias a un audio que nos va a leer Marga, que es un pequeño extracto del prefacio que aquí Gregorio Marañón ha escrito en esta edición, para que veas qué bien describe la figura del pícaro. Vamos a oírlo. En la novela picaresca, el bellaco es algo más que un sinvergüenza simpático. Es siempre el protagonista inteligente, hábil, ingenioso, ante el cual todos los obstáculos se esfuman. En suma, el héroe. Genial, ¿verdad? Muy bien, por si no tienes suficiente, vamos a leer otro pequeño extracto, mejor dicho, Marga va a leer otro pequeño extracto del prólogo de Gregorio Marañón para que veas qué bien adjetiva la figura del pícaro. Vamos a escucharlo. Ser inmoral, facineroso, que solo busca medrar en la vida, sean cuales sean las tretas, engaños, embustes que deba hacer. Fantástico, ¿verdad? Bueno, decirte que si no supieras lo que significa la palabra facineroso, por ejemplo, o medrar, tretas, embustes, puedes ir al diccionario online y buscar su significado porque vale la pena saber lo que significan realmente para, como digo, entender realmente lo que estamos leyendo. Podemos tener una ligera idea de lo que significan a veces las palabras, pero luego, si lo buscamos en el diccionario, nos podemos llevar sorpresas, porque a lo mejor significan una cosa que no imaginábamos. Puede ser el caso de facineroso o puede ser el caso también de medrar. Medrar parece tener alguna connotación que tal vez no tengas presente ahora mismo, pues por ello te invito a que utilices el diccionario en línea, por ejemplo, de la Real Academia Española, para que, si no lo sabes, descubras el significado de estas maravillosas palabras. Muy bien, dentro de este bloque de distintas ediciones no me queda nada más a comentar, simplemente a modo de interés, me gustaría darte el nombre completo de la obra tal y como se publicó en su tiempo. Puedes anotarlo si quieres. Mira, fíjate, hoy en día conocemos esta obra como Lazarillo de Tormes. Si vamos a la biblioteca, si vamos a una librería, lo pedimos como Lazarillo de Tormes y automáticamente todo el mundo entendemos de qué novela estamos hablando. Pero el título original es, en verdad, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Repito, por si quieres escucharlo otra vez. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Perfecto, pues con esto estamos listos para pasar al segundo gran bloque de hoy, que trata sobre el marco histórico literario en el que podemos incluir la novela de Lazarillo de Tormes. Pues muy bien, llegados a este punto lo que me interesa es ofrecerte un eje cronológico de la literatura española, como el que tienes aquí delante, para que te hagas una idea general de las distintas etapas. Mira, empezamos con la Edad Media, luego sigue el Renacimiento y el Barroco. Como veremos un poquito más adelante, la literatura que más estuvo en moda durante la Edad Media fueron las novelas caballerescas, ¿vale? Pero esto lo veremos un poquito más adelante en el podcast. Luego viene el Renacimiento, el Barroco, que se han dado a conocer con el sobrenombre de Siglo de Oro. Luego viene la Ilustración y Neoclasicismo, el Romanticismo y Realismo, y luego el Modernismo, hasta llegar al día de hoy. Bien. Con esto tienes una idea general de las distintas etapas de la literatura española y cada una de ellas tiene pues un estilo literario propio y muy reconocido. Lo que nos ocupa ahora es el Siglo de Oro, porque el Lazarillo de Tormes está dentro de este periodo y lo que debemos saber sí o sí acerca del Siglo de Oro es esto que pone justo aquí enfrente. El Siglo de Oro español es un periodo histórico en que florecieron el arte y las letras castellanas y que coincidió con el auge político y militar del Imperio español. El Siglo de Oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo. Y tenemos dos posibles fechas como referentes del inicio y del final de este Siglo de Oro. Fíjate, 1492, ¿por qué cogemos esta fecha como el inicio del Siglo de Oro? Bueno, pues como puedes ver aquí delante, porque acontecieron una serie de sucesos importantísimos para España, ¿no? Como el fin de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Pues para señalar el final de esta época del Siglo de Oro podemos escoger entre dos fechas, 1659, donde España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos, o hay quien prefiere escoger 1681 porque muere Pedro Calderón de la Barca, ¿vale? Fechas son orientativas, como decimos, ¿no? Porque fíjate que aquí, pues, Siglo de Oro, siglo XVI y XVII, luego tenemos las fechas de 1492, 1659, 1681, para que te hagas una idea general de lo que representó el Siglo de Oro en este segundo bloque del podcast de hoy. No me gustaría despedirme de este segundo bloque sin darte un concepto fundamental acerca de la literatura de la época del Siglo de Oro, que es el concepto de verosimilitud, que como veremos pues atraviesa toda la historia de la literatura hasta llegar al día de hoy. Y dirás tal vez, ¿qué es esto de la verosimilitud? Bueno, es justamente esto. La historia narrada puede no ser cierta, pero ha de ser creíble. Muy bien, pues tal y como sucede hoy en día, ¿no? Podemos ver una serie, una película o leer un libro y puede ser que esa historia que se nos cuenta no sea cierta, pero ha de ser 100% creíble, porque de otro modo pues perdemos el interés en ella, ¿vale? El concepto de verosimilitud que llega hasta el día de hoy. Perfecto. Como uno de los conceptos más destacables de la literatura del Siglo de Oro. Ahora sí que estamos listos para empezar a hablar sobre los aspectos más novedosos de la obra de Lazarillo de Tormes. Pues llegados a este punto, lo que me interesa es, sobre todo, que recuerdes esto que vamos a leer ahora mismo. El género de la picaresca es, ante todo, una reacción artística que va en contra del idealismo propio de las obras literarias del periodo renacentista. Y es que hay que recordar que durante la Edad Media y a principios de la época renacentista, la literatura que estaba más de moda eran las novelas de caballerías. Bien, ¿y qué fue lo que llamó la atención al público de la época acerca del Lazarillo de Tormes? Pues en primer lugar es que se narraba la infancia del protagonista.
En este esquema vemos de manera muy clara que también lo que llamó la atención al público de la época y que tal vez nos pueda llamar la atención a nosotros también en el día de hoy es el arquetipo de protagonista. Fíjate, imagínate que estás acostumbrado a leer novelas de caballerías, tal y como lo estaban las personas que leían novelas en la época del Siglo de Oro. Unas novelas de caballerías donde la vida del protagonista era una vida modélica, aristocrática y representativa de las clases sociales más importantes. Muy bien. Por contra, de repente aparece la novela de Lazarillo de Tormes, donde el protagonista es un simple pícaro, un representante de la clase social más pobre. Y encima está ubicado en el seno de una familia en absoluto modélica. Así que, como puedes ver, el Lazarillo de Tormes supuso una ruptura radical con respecto al tipo de novelas que se venían escribiendo en la época. Así que ya conoces dos puntos claves que fueron altamente sorpresivos para los lectores de la época. Perfecto, dicho esto, estamos listos para pasar ya al último gran bloque de hoy, que es la batería de preguntas cuyas respuestas nos van a permitirnos hacernos una idea general de la obra de Lazarillo de Tormes. Así que empezamos con las preguntas que nos va a leer, como siempre, Marga. Empezamos con la primera. ¿Quién es el protagonista? Pues sin duda, el protagonista de la novela Lazarillo de Tormes es Lázaro de Tormes. Vamos a escuchar la segunda pregunta. ¿Quién es el narrador? Pues el narrador es Lázaro, que es el protagonista y el narrador al mismo tiempo. Es decir, estamos ante una novela narrada en primera persona. Vamos a escuchar la tercera pregunta. ¿Quién es el autor? Lazarillo de Tormes es una novela anónima. Es decir, no conocemos al autor. ¿Cuál es el género literario de Lazarillo de Tormes? Lazarillo de Tormes es una autobiografía relatada bajo la fórmula epistolar con rasgos realistas. ¿Cuál es el motor fundamental de la obra? Muy buena pregunta. Pues sin duda para cualquier lector que haya leído esta obra, el motor fundamental de la misma es el hambre. ¿Cuál es la temática principal de la obra? Sin lugar a duda, Lazarillo de Tormes nos habla sobre o nos hace un repaso crítico a la sociedad de la época. Todo esto contado a través de las peripecias vitales del pícaro como protagonista. ¿Y los subtemas de la obra? Sin duda, esta obra tiene dos grandes subtemas. Uno de ellos es la crítica anticlerical, razón por la cual gran parte de la crítica ha catalogado a esta novela de Lazarillo de Tormes como una novela puramente erasmista. Y el segundo gran subtema de Lazarillo de Tormes es el tema del honor malentendido, encarnado en la figura del escudero, uno de los amos que aparece en el tratado número 3 de Lazarillo de Tormes. Vamos a escuchar la siguiente pregunta, Marga. Adelante. Cita 3 obras que pertenezcan al género literario conocido como picaresca. Muy bien, pues una que citaría sería la de Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. La otra es La historia de la vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Y por último, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, de Camilo José Cela. Bien, dicho esto, me gustaría aprovechar esta pregunta para invitarte a que leas no solo el Lazarillo de Tormes, sino otras obras, como las que he citado, que pertenezcan a este género. Así, tomará mucho sentido las respuestas que estás escuchando a todas estas preguntas que venimos haciéndonos hasta ahora, porque podrás contrastar tú mismo y podrás ver tú mismo cuáles son las semejanzas entre estas obras que pertenecen al mismo género literario. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Cita 6 características propias del género de la picaresca. Pues muy bien, gracias por la pregunta, y las características son las que tenemos justo enfrente de nosotros. Forma epistolar, autobiografía ficticia o pseudoficticia,
estructura abierta con carácter itinerante, descripción social desde un punto de vista realista, crítica, ironía, sarcasmo y por supuesto el pícaro como modelo de antihéroe. Esta serie de características no son más que una lista de tópicos que cumplen todas las novelas que se incluyen dentro de la literatura picaresca. De igual manera que podríamos extraer una serie de características de todas las novelas que, por ejemplo, hoy en día clasificamos dentro del género pues del romanticismo o del misterio, por ejemplo. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿A cuántos amos sirvió Lázaro? Bien, pues como puedes ver en el esquema que tienes justo aquí enfrente, sirvió a 8 amos. En el tratado primero a un ciego, en el segundo a un clérigo, en el tratado tercero a un escudero, después a un fraile, luego a un buldero, palabra que si no sabes lo que significa puedes buscarla en el diccionario. En el tratado sexto, pues sirvió a un pintor de pandero y a un capellán, y después en el tratado séptimo a un alguacil. Muy bien, lo interesante de todo esto es, por supuesto, leer la novela y ver la serie de anécdotas tan divertidas que le ocurren a Lázaro de Tormes con cada uno de estos amos. Perfecto, esta ha sido la última pregunta de hoy y aquí se acaba el podcast. Espero haberte ayudado a descubrir la novela Lazarillo de Tormes si es que no la conocías. Mi consejo es que la leas para que todo lo dicho cobre, si cabe, aún más significado y sobre todo para que te diviertas leyendo una obra capital de la literatura española. Disfruta de todas tus lecturas, gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.